Mi casa de horrores apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1031. Conversando conmigo por primera vez. El mundo que se desvanecía tenía su color filtrándose. Cheng-He pudo ver que sus manos se volvían grises. Se dio cuenta de que esta puerta era más complicada de lo que esperaba. Mi cerebro se vuelve cada vez más aburrido. Esto no puede continuar más. El mundo de Fan Yu era mucho más grande que el de Wu Shen. Aparte del orfanato, la mayoría de los otros edificios tenían el mismo aspecto, por lo que era fácil perderse en la ciudad. Cheng-He buscó durante mucho tiempo antes de encontrar una manera de salir de la ciudad. Era un pequeño sendero escondido entre un bosque gris. No había olor a flores, ni canto de pájaros. Donde quiera que mirara, había follaje gris y troncos blancos. Sus miembros se estaban volviendo blancos. Cheng-He pudo sentir que su movimiento se ralentizaba. No tenía idea de por qué estaba pasando eso. No importa que, necesito encontrar a Fan Yu pronto. El bosque fue más profundo de lo que pensaba. El camino era tortuoso y parecía continuar interminablemente. Cheng-He avanzó porque no tenía otra opción. Cuanto más tiempo permaneciera en el mundo de Fan Yu, más olvidaría. Por lo tanto, no podía repetir lo que había hecho en el mundo de Wu Shen. No podía esperar en una parada a que Shu Yin y el resto vinieran antes de hacer su movimiento. Cada segundo era precioso, al igual que la vida de Fan Yu. Desde el momento en que abrió los ojos por la mañana y escribió su memoria, su vida entró en una cuenta atrás. Tenía que encontrar a las personas en su memoria antes de la medianoche porque sabía que una vez que se acostara, sería borrón y cuenta nueva a la mañana siguiente. Después de una caminata muy larga, hasta que Cheng-He se volvió insensible a los alrededores, el paisaje se abrió de repente. Había una casa de madera al final del camino. Estaba rodeado de flores frescas y lleno de juguetes. Al abrir la puerta, las manos de Cheng-He que agarraron la mochila se apretaron. Vio a una niña sentada en medio de la casa. Vestía ropa de un blanco puro y tenía el pelo largo y gris. Llevaba una pequeña pecera, en la que nadaba un pez de colores rojo sangre. El pez se movía con agitación, pero la pecera era tan grande. ¿Fan Yu? Al escucharlo, la chica del vestido blanco se volvió para mirar a Cheng-He. Se parecía a Fan Yu, pero sus ojos parecían sin vida, como si fuera una marioneta. Finalmente te encontré. Es hora de ir a casa. El cuerpo de la niña se estremeció. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Parecía que estaba repitiendo el término hogar sin hacer ruido. Cheng-He miró a la niña antes de que sus ojos se dirigieran a la pecera. Lo único que tenía color en este mundo era ese pez dorado. Al entrar en la habitación, Cheng-He levantó a la chica del suelo. La niña no se resistió, como un caparazón sin yo. Hay mucha gente que te extraña en casa. No te han olvidado. La niña abrazó la pecera mientras Cheng-He la rodeaba con las manos mientras salían de la casa de madera. Una vez que salieron, el pez dorado se agitó más como si estuviera tratando de saltar de su pequeño recinto. ¿Por qué estás abrazando esa pecera? ¿Es el pez dorado tan importante para ti? Sí. Una simple palabra, pero esa fue la primera voz que Cheng-He escuchó en el mundo detrás de la puerta de Fan Yu. Al darse cuenta de que podía comunicarse con ella, Cheng-He sonrió. Debes estar solo, quedarte aquí solo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de un chico que siempre estuvo a tu lado, un chico que es charlatán? La niña negó con la cabeza, pero sus ojos permanecieron pegados al pez dorado. Era difícil saber qué estaba pensando. Te ayudó en el momento más peligroso. Por ti, dio su vida. Cheng-He cargó a la niña, pero también estaba estudiando el pez dorado. ¿Sabes lo que significa el final de la vida? La niña no respondió. Lo opuesto a la vida es la muerte. Después de que morimos, ya no podemos escuchar su voz, ver su rostro o tocar sus palmas. Cheng-He no solo estaba charlando con la chica. La estaba probando. Fan Yu solo tenía un día de memoria, pero eso no significaba que se hubiera olvidado de todo. Había una persona que no había olvidado, y esa era Zanji. Cheng-He sabía lo que representaba Zanji para Fan Yu. Antes de entrar en este mundo, predijo que Zanji sería la única luz en el mundo de Fan Yu. Pero después de conocer a Fan Yu, Cheng-He se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. El único color y luz en este mundo gris y blanco era un pez dorado, un pez rojo sangre. En este mundo, ¿alguien te ha hablado, además de mí? Cheng-He cargó la mochila y caminó junto a la niña. Caminaban uno al lado del otro, pero ninguno de los dos se miraba. Sus ojos estaban enfocados en otra parte. Después de mucho tiempo, la niña respondió. No.
No había expresión en su rostro y sus ojos grises no mostraban ninguna esperanza. Tampoco había desesperación, solo un silencio sereno. Entonces, ¿soy tu único amigo? Chen He habló muy lentamente como si necesitara pensar durante mucho tiempo antes de poder construir la oración en su mente. Amigo. La niña dejó de moverse. Sus ojos grises miraron a Chen He, este último reflejado en sus ojos. Por alguna razón, el mundo en sus ojos parecía volverse más estéril. Tú no. Bien, tal vez tengo a la persona equivocada. La mano de Chen He aterrizó suavemente en el hombro de la niña. Solía tener un amigo como tú. Está muy solo y siempre está solo. Olvidé cómo nos conocimos, pero sabía que siempre nos veían juntos. Pensilvania. La pecera transparente comenzó a agrietarse, pero la niña continuó caminando lentamente hacia adelante como si nada hubiera pasado. ¿Por qué tan buenos amigos terminarían como extraños? Chen He miró el camino sinuoso mientras invocaba el nombre de Shu Yin en su corazón. Los empleados se esforzaban por abrirse paso. Intentaban cooperar para destruir este mundo. He olvidado muchas cosas, todo el dolor, la desesperación y las experiencias que he disfrutado con mi amigo. Cuando volví, el amigo ya se había ido. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? La voz de la niña era suave. Mantuvo la cabeza gacha. No puedo recordar más, pero creo que es Chen He. Chen He dejó de moverse. Quiere tener el mismo nombre que el mío. La niña no se detuvo y siguió adelante sin esperar a Chen He. Las grietas de la pecera se hicieron más evidentes. Los peces de colores nadaban ansiosos, y el agua clara se volvió turbia. También conozco a alguien con ese nombre. La voz de la niña era ligeramente diferente a la de antes. No tiene amigos. Nadie está dispuesto a ser su amigo, incluyéndome a mí. ¿El niño es tan repelente? No, es todo lo contrario. Es un chico muy bueno. La niña mantuvo la cabeza gacha. La voz no parecía provenir de sus labios sino de algún otro lugar dentro de este mundo. ¿Por qué un niño tan bueno tendría problemas para hacer amigos? Chen He habló cada vez más lento. La mitad de su cuerpo ahora estaba gris. Porque lleva un profundo secreto. La niña levantó lentamente la cabeza que se había vuelto borrosa. Es un niño que se niega a morir. No importa cómo lo mates, siempre regresará. ¿Te harías amigo de alguien así? Capítulo 1032 Sombra jugando sola un niño que no puedes matar sin importar qué. Chen He levantó la cabeza y su mirada pasó a través del follaje gris para mirar el cielo pálido. Incluso si estuviera dispuesto a ser el amigo de ese niño, el niño todavía no tendría amigos porque lo más probable es que él mismo fuera ese niño. No creo que haya un niño así en este mundo. Si realmente existe, seré su amigo, respondió Chen He afirmativamente. Luego se volvió hacia la chica. Por cierto, ¿cómo sabes que no puede morir sin importar cómo lo maten? Cuando Chen He hizo esa pregunta, apareció una grieta muy larga en la pecera transparente y el agua del interior comenzó a gotear. Vale la pena señalar que el agua clara dentro de la pecera se volvió de un color gris oscuro una vez que se filtró por la grieta. El nivel del agua bajó y el pez rojo sangre luchó con más fuerza. Las heridas comenzaron a aparecer en su cuerpo, tiñendo de rojo el agua del cuenco. He intentado matarlo antes. La voz de la niña había cambiado por completo. Quería ser él, pero una vez que desperté de mi sueño, volvió una vez más. Entonces, ¿sabes cómo se las arregló para hacer eso? El corazón de Chen He estaba acelerado, pero su mente se estaba volviendo borrosa como si estuviera olvidando algo muy importante. Sin embargo, lo más peligroso era que no tenía idea de lo que había olvidado. Sí, la chica giró la cabeza para mirar a Chen He. Para entonces, su rostro se había desvanecido por completo y un nuevo rostro venía a reemplazarlo. ¿Cómo se las arregló para hacer eso? La luz helada cayó sobre ellos. Los dos estaban a la salida del bosque. Los edificios a su alrededor estaban sangrando. En el lado izquierdo donde estaba parada la niña, los edificios estaban llenos de hilos negros que hablaban de malas noticias, mientras que en el lado derecho, donde estaba Chen He, los edificios se tiñeron de rojo mientras se derrumbaban. El mundo de Fan Yu era casi similar a un mundo detrás de una puerta real, pero aún no pudo resistir la destrucción de más de 10 espectros rojos. Después de entrar por la puerta, Chen He había notado lo diferente que era este mundo, por lo que ordenó a sus empleados que hicieran su movimiento lo más rápido posible. Sabía sobre el pasado de Fan Yu, por lo que no tenía motivos para tomarse las cosas con calma. La realidad había demostrado que había tomado una decisión acertada. Eres el objeto persistente que el feto fantasma dejó detrás de esta puerta, ¿no es así?
Cuando Chen He vio por primera vez a Fan Yu, había sospechado de eso. Si Fan Yu detrás de la puerta realmente hubiera perdido toda esperanza, como la forma en que estaba reaccionando esta chica, entonces Fan Yu fuera de la puerta no habría tatuado el nombre de Zanji en todo su cuerpo y habría esperado en el parque todas las noches. El verdadero Fan Yu no se había rendido. Para probar aún más sus sospechas, Chen He había seguido haciendo preguntas cruciales, y su conclusión fue que la chica que tenía delante no era Fan Yu. En el mundo de Fan Yu, aparte de ella misma, la única persona que podía hablar y tenía memoria sería el feto fantasma. La niña probablemente sabía que su disfraz había sido expuesto hace mucho tiempo, pero no le importaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que yo no soy el feto fantasma? Aunque este mundo es mucho más estable que los otros mundos, todavía es demasiado frágil para un dios demonio. Es similar a cómo no colocarías un tiburón dentro de una pecera normal. Antes de que Chen He entrara en el mundo de Fan Yu, creía que no encontraría al feto fantasma allí. Zanji le había dado muchas pistas al respecto. Aparte de eso, si él fuera el feto fantasma, encontraría a una persona normal que no tuviera una deformidad obvia que poseer. Los otros 8 niños eran todos bombas de humo. Incluso si sus mundos detrás de la puerta fueran destruidos, el feto fantasma solo había perdido parte de su poder. Solo cuando llegara el momento de su nacimiento cambiaría la situación. La cara original de la niña había sido borrada y la cara de un bebé emergió lentamente. Tenía los ojos cerrados. Le sangraban los labios, las orejas y la nariz, pero no parecía importarle, como si no pudiera sentir dolor. Este feto fantasma era diferente del feto fantasma en los otros mundos. Tenía su propia conciencia. Después de que lo descubrieron, no hizo mucho. Su camisa ni siquiera se puso roja. Se quedó en silencio junto a Chen He en la entrada del bosque, mirando la ciudad que estaba siendo devastada por el negro y el rojo. Lentamente, el rojo abrumaba al negro. Los hilos negros que representaban la maldición estaban siendo oprimidos. El mundo gris y blanco estaba siendo cortado con heridas sangrientas como si toda la ciudad estuviera sangrando. Con 10 espectros rojos trabajando a su máxima potencia, solo lograron controlar la maldición oculta detrás de la puerta. Pero al ver esto, Chen He no sintió ninguna energía para sonreír en absoluto. Contando la puerta por la que habían entrado Jia Min y Bei, esta era solo la 4ª puerta, pero ya se necesitaban más de 10 espectros rojos para derribarla. Cuando entrara por la 5ª puerta, necesitaría la ayuda de todos los espectros rojos. Si este razonamiento era correcto, podría no estar a salvo con su séquito de espectros rojos cuando entrara por la 6ª puerta. La ciudad gris y blanca estaba cubierta de rojo. Chen He no utilizó ningún truco, pero utilizó el método más simple y directo, que era la fuerza bruta. Este fue el método más simple, efectivo y seguro. Aparecieron sombras ensangrentadas. Los espejos que cubrían las calles se hicieron añicos y la ciudad se puso roja. Solo un poco más, dame un poco más de tiempo y podré tenerte aquí para siempre. La niña con cara de bebé miró a Chen He. No puedo matarte, pero puedo hacerte olvidar de ti mismo y hacer que repitan lo que te hicieron una y otra vez. Ambas partes estaban ganando tiempo. Chen He estaba esperando que sus espectros rojos rompieran la limitación que este mundo tenía sobre ellos. Sin embargo, la niña conocía algunos secretos y deseaba usar otro método para matar a Chen He. ¿Qué me hicieron? ¿Quiénes son? Preguntó Chen He. ¿Por qué insistes en buscarlos? Ya tienes todo lo que podría desear. ¿Por qué quieres renunciar a eso? El cuerpo de la niña se estaba volviendo borroso, como si el color se estuviera escapando de ella. Ella se estaba asimilando a este mundo. Quédate donde estás y déjame convertirme en ti. ¿Es tan difícil? ¿Buscándolos? ¿Estás hablando de mis padres? La voz de Chen He adquirió un tono urgente. Cuando escuchó la palabra padres, la expresión del bebé cambió. Chen He pareció dar en el clavo. Dejó de conversar con Chen He. De repente, metió la mano en la pecera para agarrar el pez dorado que había dentro. Tienes mucha suerte de haber entrado por esta puerta tan peligrosa antes de que me haya despertado por completo. Pero ciertas cosas ya han sido escritas en la pared. Nunca lo cambiarás por mucho que lo intentes. Fan Yu. Chen He sacó el martillo y golpeó a la chica. El dedo de la niña tocó la superficie del agua, pero el pez dorado se deslizó entre sus dedos. El cuenco de vidrio resbaló y se hizo añicos contra el suelo. La cara del bebé hizo una mueca. Su cuerpo se disolvía y se extendía como el agua del interior de la pecera. Te esperaré detrás de la puerta, Chen He.
El cuerpo de la niña y el agua se filtraron en el mundo gris y blanco y desaparecieron. Lo único que quedó en el suelo fue un pez de colores rojo sangre y una canica de espejo normal. Cheng-He colocó el pez dorado en un trozo más grande del vidrio roto donde todavía se acumulaba algo de agua turbia en el interior. Luego extendió la mano hacia el mármol de aspecto normal. Cuando su dedo tocó el mármol, un extraño recuerdo apareció en su mente. En el tercer piso de la casa encantada a la medianoche, se colocó una cama individual dentro de una habitación de aspecto cálido. Había una lámpara de noche hecha a mano sobre la mesa. La luz tenue brillaba sobre la cama. El niño ya estaba dormido cuando su sombra salió de la cama y empezó a jugar con los juguetes de la habitación. La delgada sombra se sentó entre los muchos juguetes. Jugó consigo mismo durante mucho tiempo hasta que llegó la medianoche, y de repente escuchó a alguien gritando un nombre. La sombra se volvió para mirar al niño dormido, y luego salió de la habitación. Capítulo 1033 Niño malo. La sombra salió de la habitación del tercer piso. Vio una canica de vidrio deslizándose por los escalones. Lo siguió y llegó a la planta baja. No había nadie alrededor. La sombra continuó sola. Vio la canica entrar en el baño y detenerse ante el cubículo. El reloj de la medianoche dejó de sonar. La sombra se trasladó al cubículo. Se inclinó para recoger el mármol, pero notó que la puerta del cubículo no estaba bien cerrada. Se apoyó en la puerta y miró dentro. Todo lo que vio fue rojo. Sosteniendo la canica con ambas manos, la sombra entró por la puerta. Caminó entre las rojeces. Quizás debido a la pérdida de memoria, los edificios estaban borrosos. Parecía el espejismo de una ciudad roja. La sombra perdió su camino. Él vagó sin rumbo fijo con la canica hasta que una mano cayó sobre su hombro. Era la mano de un niño y los dedos estaban manchados de sangre negra. La sombra fue sacudida por el impacto. Lentamente se dio la vuelta, pero la imagen en la mente de Cheng-He terminó entonces. ¿La puerta de la casa embrujada está conectada a la ciudad roja? ¿La puerta conduce al centro de la ciudad roja? Cheng-He estaba confundido. Al menos ahora podía confirmar que la sombra había entrado en el mundo detrás de la puerta, y la corrupción probablemente había comenzado después de que él entró por esa puerta. Basado en este recuerdo, al menos antes de que entrara por la puerta, la sombra era normal. Aunque dejaba a su anfitrión e iba a jugar solo por la noche, estaba dentro de un rango aceptable. La sombra chocó contra un niño con las manos ensangrentadas detrás de la puerta. El niño es la clave del cambio en la sombra. Para convertir una sombra normal en un dios demonio, solo pensar en ella era alucinante. Afortunadamente, no entré por la puerta cuando me enteré del problema, de lo contrario probablemente ya estaría muerta. El mundo de Fan Yu estaba colapsando. Cheng-He convocó a sus empleados y recogió el fragmento de pecera más grande del suelo. ¿Fan Yu? Cheng-He miró al pez rojo y frunció el ceño con consternación. Esta fue la primera vez que lidiaba con algo como esto. El mundo detrás de la puerta era un reflejo de la memoria del empujador de la puerta. Si el empujador de la puerta había olvidado todos sus recuerdos e incluso a sí misma, ¿qué tipo de forma tomaría detrás de la puerta? Al escuchar la voz de Cheng-He, el pez dorado movió la cola con ansiedad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Te traeré conmigo por ahora. Si realmente eres Fan Yu, puede probar algo más. No solo hay espectros con forma humana detrás de la puerta, también hay otras cosas que alguna vez pudieron haber sido seres humanos. Con la ayuda de los espectros rojos, Cheng-He sostuvo la pecera rota y abrió la puerta de hierro negro. ¡Ah! Un grito rompió la paz de la noche. Cuando Cheng-He abrió los ojos, vio algo volando hacia él y rápidamente se movió hacia un lado para evitarlo. La lámpara de mesa chocó contra la pared. La tapa de cristal se partió en pedazos. Si esa cosa hubiera aterrizado en su cabeza, Cheng-He habría sangrado profusamente. Cálmese. Cheng-He encendió la luz y luego abrió la puerta del dormitorio. La amable tía había estado apoyada contra la puerta, escuchando a escondidas. La repentina apertura de la puerta hizo que se tropezara con el dormitorio. Los dos, por favor, cálmense. El tratamiento ya terminó. El efecto es genial. Cheng-He miró las dos caras confundidas en la habitación. Caminó hasta la cama de Fan Yu. ¿Soñaste con convertirte en un rojo sangre dorado en una ciudad gris y blanca? ¿Me viste allí? Fan Yu, quien finalmente se calmó, miró a Cheng-He de arriba abajo. Ella asintió con la cabeza bastante inexpresiva. Creo que apareciste en mi pesadilla. Ese era el poder de la hipnosis, dijo Cheng-He con seriedad. Esta es la solución que se me ocurrió después de pensarlo mucho. ¿Fue útil?
Lo averiguaremos ahora. Chen He se volvió hacia Fan Yu. ¿Todavía recuerdas el nombre Zhang Yi? La expresión de Fan Yu se congeló lentamente. Ella agarró su cabeza con sus manos y comenzó a gritar como si estuviera pasando por un trauma mental serio. Chen He no esperaba que esto sucediera. Con la ayuda de la tía, intentaron consolar a Fan Yu. Después de media hora de consuelo, Fan Yu se derrumbó en la cama y durmió de cansancio extremo. Solía sufrir pérdida de memoria, pero ahora ha perdido completamente la cabeza. Las tías no parecían muy felices con esto. Ha logrado recordar algunos detalles del pasado, pero necesita algo de tiempo para reajustarse a lo que ha recordado. Necesita aceptar lentamente su pasado. Chen He miró el reloj de la pared. Ya eran las 3:30 am. El tiempo que pasó detrás de la puerta de Fan Yu fue mucho más largo de lo que había anticipado. Era demasiado tarde para apresurarse a ir a Coffin Village esa noche. El tiempo pasa mucho más rápido dentro de la puerta de lo que parece, es difícil saber si eso es bueno o malo. Después de dejar el lugar de la tía, Chen He rápidamente sacó el teléfono negro. Como esperaba, hubo un mensaje sin leer. Completado el 4-9 de la misión de prueba de 4 estrellas, Ghost Fetus. El feto fantasma ha perdido una parte importante de su memoria. Favorita de los espectros rojos, no te queda mucho tiempo. Me pregunto qué tan importante es ese pedazo de memoria perdida para el feto fantasma. ¿Es posible que yo haga uso de este punto para crearle problemas? ¿Cómo engañarlo para que vuelva a entrar por una puerta? Después de leer el mensaje, Chen He regresó a la casa encantada para descansar. Había comenzado un nuevo día. Chen He se maquilló para sus empleados y tomó su mochila para encontrar al niño con el problema cardíaco. Pero el niño todavía no estaba en casa y, lo que es más extraño, los vecinos del niño se habían mudado. Todo el bloque de apartamentos estaba vacío. Sin otra opción, Chen He llamó a un taxi para dirigirse hacia el hospital Huaiyai en el este de Jiujiang. Esta fue la pista que había obtenido de la ciudad vieja, alguien que parecía ser la madre del feto fantasma parecía estar empleada allí. Eran solo las 9:30 de la mañana, pero Chen He ya había visitado 3 lugares, moviéndose desde el oeste de Jiujiang al este de Jiujiang. Lo siento, pero ¿está la enfermera Yu? Chen He se paró en el mostrador de registro. Este era un hospital privado, por lo que no había muchos pacientes. Por favor, pase su identificación en la máquina de allí para obtener su número primero. No estoy aquí para ver al médico. ¿Hay algún problema con el hijo de la enfermera Yu y deseo conversar con ella? ¿El hijo de la hermana Yu? La enfermera de guardia estudió a Chen He a medias. Luego levantó el teléfono e hizo una llamada. Entonces llegó una enfermera de unos 40 años. Usted es Madame Yu Jie, ¿no es así? Chen He se acercó a su encuentro. Usó la visión Yin Yang y no notó nada demasiado fuera de lugar en Yu Jie. Lo siento mucho. ¿En qué problema se ha metido mi hijo esta vez? La enfermera Yuno preguntó por qué Chen He estaba allí. Lo primero que salió de su boca fue una disculpa como si esto fuera algo que tenía que hacer a menudo. ¿Te importa si vamos a un lugar más privado para hablar? Este lugar no es tan adecuado. Chen He sacó a la enfermera Yu del hospital privado. No se anduvo con rodeos y salió con la pregunta directamente. ¿Tu hijo se escapó de casa hace varios años? Vivía en el segundo piso de un edificio de apartamentos en la ciudad vieja, ¿no? ¿Cómo lo sabes? En ese momento, él todavía estaba en la escuela. La enfermera Yu estaba cada vez más confundida por la presencia de Chen He por el momento. Permítanme presentarme primero. Mi nombre es Chen He. A menudo ayudo a la policía con sus casos. Todos estos son artículos de noticias sobre mí en Internet. Chen He sacó los artículos de noticias que había buscado sobre sí mismo en Internet y se los mostró a la enfermera Yu. ¿Una ayuda para las fuerzas del orden? La expresión de la enfermera Yu cambió de inmediato. Entonces, ¿por qué estás buscando a mi hijo? Por favor, cálmate primero. Lo que te voy a decir a continuación es muy importante. Chen He hizo una pausa por un momento. Su hijo podría estar relacionado con un caso de asesinato. No es el asesino, pero necesito su cooperación. Imposible. Mi hijo no se involucraría en un caso de asesinato. Debes estar equivocado. Probablemente debido a la conmoción y la indignación, la enfermera Yu gritó su reclamo directamente. Puedes optar por no creerme, o puedes llamar a la policía. Sin embargo, te lo digo ahora, la única persona que puede ayudarlo soy yo. Capítulo 1034. Desde el principio Chen He hablaba en serio.
Normalmente, cuando un padre escuchaba que su hijo podría estar involucrado en un asesinato, sería firme en que no sería el caso, pero más que eso, la principal preocupación en el rostro de la enfermera Yu era la preocupación y el miedo. En otras palabras, en la mente de la enfermera Yu, no estaba fuera del ámbito de la posibilidad que su hijo hubiera hecho algo así. Los primeros niños que había elegido el feto fantasma eran inofensivos. De hecho, podrían considerarse amables y amistosos. Se resistieron al feto fantasma, creyendo en la luz de su corazón. Pero no todos prefirieron la luz en este mundo. Algunos no necesitaban la seducción del feto fantasma y se dirigían hacia el abismo. Si el feto fantasma hubiera poseído a una persona así, sería difícil lidiar con él. En los mundos anteriores, Chen He encontró una fuente de luz para ayudarlo, pero en este tipo de mundos más oscuros, sería el objetivo de todo y no habría ayuda para él. Te daré tiempo para que lo pienses. Te esperaré fuera del hospital. Chen He miró a la enfermera Yu a los ojos. Evadir el problema no es resolverlo. Esta no es una visita oficial de la policía, así que no sienta demasiada presión. Todavía no creo que mi hijo esté involucrado en ningún caso de asesinato. Tiene que haber algún malentendido. Enfermera Yu lentamente, calmadamente. No se preocupe, tampoco creo que él sea el asesino. Solo tengo algunas preguntas que hacerle. Chen He intentó que la enfermera Yu se relajara. Por favor, tráeme a él tan pronto como puedas. No nos queda mucho tiempo. La enfermera Yu no le creyó del todo a Chen He, pero después de ver tantos artículos de noticias sobre Chen He, su impresión de él comenzó a cambiar. Pediré el resto del día libre. Espera aquí un momento. La enfermera Yu volvió corriendo al hospital. 10 minutos más tarde, salió con un atuendo informal por la puerta lateral. Lo llevaré a conocerlo, para que pueda hablar con él en persona. Si puede verlo ahora, debe comprender por qué estoy tan seguro de que no está involucrado en un caso de asesinato. Los dos tomaron un taxi hasta una zona residencial en Eastern Jiujiang. El entorno se veía bastante agradable, aunque un poco aislado. Casi no había nadie alrededor y el estacionamiento estaba bastante vacío. Hay muchas residencias de este tipo en el este de Jiujiang. Durante el auge económico, construyeron demasiados apartamentos, pero la mayoría de ellos ni siquiera están llenos en estos días. La enfermera Yu no tenía ganas de charlar. Su voz estaba cansada y débil, sus ojos llenos de preocupación. Vivo en el piso 23. Lo siento, el ascensor es un poco lento. 10 minutos después, Chen He llegó a la casa de la enfermera Yu. Cuando se abrió la puerta, salió un hedor desvaído. El hedor no era el de la comida que se estaba volviendo vieja, la basura enmohecida o la carne en descomposición. Era un olor único, como si una persona hubiera comenzado a pudrirse desde el interior de su alma. Lo siento, el lugar está un poco desordenado. La enfermera Yu entró en la habitación. Se llevó la ropa sucia del sofá al baño antes de invitar a Chen He a pasar. Tu casa es bastante grande. Parece grande, pero el diseño no es tan normal. La enfermera Yu ni siquiera se quitó los zapatos y comenzó a caminar hacia la habitación en la parte de atrás. Yu Jian, ¿estás dentro? Mientras la enfermera Yu fue a llamar a su hijo, Chen He estudió la casa. Aunque la casa era grande, era lamentablemente escasa. Había 2 pares de zapatillas en el zapatero, una mujer y otro hombre. Solo la enfermera Yu y su hijo viven aquí en una casa tan grande. ¿Dónde está el padre? Antes, la enfermera llamaba a su hijo Yu Jian. Tiene el mismo apellido que su hijo. ¿Podría ser que el niño no tiene padre? La enfermera Yu llamó durante mucho tiempo, pero el hijo no respondió. ¿No está en casa? Chen He caminó hacia la enfermera Yu. Vio una bandeja colocada delante de la puerta de la habitación. Sobre él había un pan y un vaso de leche fresca. Ni siquiera tocó el desayuno, este niño, y la enfermera Yu tomó la bandeja y se dirigió de regreso a la sala de estar. Desde que dejó la escuela secundaria en su segundo año, ha sido así. No tengo idea de cuándo saldrá de su caparazón. Negarse a comunicarse, esconderse dentro de sí mismo, esto no es una buena señal. Cuando una persona está atrapada con sus propios pensamientos y no con otros, es más propensa a realizar acciones extremas. Chen He se sentó junto a la enfermera Yu. No te estoy asustando, pero después de echar un vistazo a tu casa, siento que las cosas están más grave de lo que esperaba. Hice todo lo que pude. Lo llevé a un psicólogo antes, y había tomado algunos medicamentos, pero no pareció ayudar. La enfermera Yu suspiró impotente. ¿Puede decirme en detalle cómo llegaron las cosas a este estado?
Cheng-He sabía que solo entendiendo la historia de fondo podría saber con qué estaba lidiando. Si es posible, no oculte nada. Le garantizo en nombre de la unidad criminal del Estado que no filtraré la información de su familia a una segunda persona. Yu Jian era como un niño normal cuando era joven. Era saludable, lindo y muy brillante. Aprendía muy rápido, pero desde un momento, me di cuenta de que el niño, el rostro de la enfermera Yu se contrajo por la preocupación. ¿Cómo puedo decir esto? No parece entender el concepto de devolver la bondad de las personas. Por ejemplo, el hijo del vecino le da un caramelo y él lo tira al suelo. Los niños estaban construyendo un castillo de arena por la playa, y lo invitaron a unirse a ellos, pero él fue a pisotear el castillo de arena. Eso es más que no entender cómo pagar la bondad. Es una demostración de malicia. No es eso. La enfermera Yu negó con la cabeza. Como la mayoría de los padres, no les gustaba que los demás hablaran mal de sus hijos. Yu Jian es un niño muy amable. Simplemente no sabe cómo expresar el amor. O más bien, la forma en que lo expresa es muy diferente a los demás. Le pregunté a un psicólogo sobre esto antes. Dijo que no podía ver el concepto de amor en la mente de Yu Jian. Tiene una temperatura normal y su corazón bombea sangre caliente, pero su conciencia de sí mismo es helada y fría. ¿Le falta el concepto de amor? Cheng-He recordó las palabras en la casa de alquiler en la ciudad vieja. El amor era algo que necesitaba el feto fantasma. Creía que una de las principales razones por las que un ser humano era porque sabía amar y ganarse el amor. El médico dijo que sufre de una rara enfermedad llamada trastorno de apego reactivo, RAD. Aunque se manifiesta como un problema psicológico, en realidad es una enfermedad biológica. Mi hijo no es anormal. Es solo que su cerebro está enfermo. No dije que su hijo sea anormal. Aparte de eso, debo informarle que no encontrará un mejor psicólogo en Jiujiang que no sea yo. Cheng-He no sabía mucho de psicología, pero recordaba claramente cómo actuaba el Dr. Gao. La confianza parecía provenir de adentro. ¿Tú también eres psicólogo? Muchas deficiencias psicológicas de los adultos están relacionadas con el crecimiento de su niñez. En su comprensión del mundo, hubo un pequeño accidente. Cheng-He se sentó y miró a la enfermera Yu a los ojos. Sigo diciendo lo mismo. Por favor, no te detengas. Solo contándome todo lo que Yu Jian ha encontrado puedo realmente ayudarlo. Capítulo 1035. El niño elegido por el feto fantasma. La enfermera Yu dio esta seria consideración mientras miraba la habitación de su hijo antes de aclarar lo que le había sucedido a Yu Jian. Yu Jian no ha conocido a su padre. Lo crié solo. El niño era muy precoz. Nunca me preocupó. Como enfermera, tengo un horario de trabajo muy ocupado, así que tuve que dejarlo solo durante la mayor parte del tiempo. Ahora. Un día, comenzó a negarse a comunicarse conmigo. Por culpa, le compré muchas cosas para compensar y lo alenté a ir a jugar. El primer accidente ocurrió cuando tenía 7 años. Recibí una llamada de un vecino cuando estaba en el trabajo. Dijo que Yu Jian se había peleado con su hijo y casi cega a los ojos del niño. Estaba tan enojado cuando escuché eso. Regresé y le di a Yu Jian una buena palmada, pero cuando estaba haciendo que, él me estaba mirando con esta mirada fuera del cuerpo llena de odio. Estaba llorando, pero silenciosamente. No suplicó, sino que siguió mirándome con esa mirada inquietante como si se preguntara por qué lo estaba golpeando. Pero eso fue solo el comienzo. El niño parece odiar comunicarse con los demás. Cuando estaba en presencia de otros niños, se transformaba en otra persona con el objetivo de destruir la felicidad de otras personas. Mejoró un poco después de llegar en la escuela, pero aún así, nadie estaba dispuesto a ser su amigo. Su personalidad se volvió más agitada, aislada. Me decía menos de 5 frases al día. Después de ingresar a la escuela secundaria, apenas me hablaba. De hecho, cada vez que aparecía en su vista, su mirada se volvía vidriosa con molestia. En este punto, la enfermera Yu se atragantó con sus palabras. Sentía que había fallado como madre. Su hijo se enoja fácilmente y es solitario. También quería cegar a los demás durante una cita para jugar. Parecía odiar a todos a su alrededor, incluido usted. Cheng-He frunció el ceño. Sintió que Yu Jian era hasta ahora la persona que actuaba de manera más similar al feto fantasma que había encontrado. Estarían enloquecidos por la felicidad de otras personas y se permitirían destruir la alegría de otras personas. Esto fue extremadamente psicótico, pero no era inaudito. Por ejemplo, si 2 niños encontraran una hermosa mariposa al mismo tiempo, uno de ellos jadearía por su belleza mientras que el otro alargaría la mano para arrancarle las alas.
Chen He no tenía idea de cuando el feto fantasma se encontró con Yu Jian. Por la decoración del lugar en la ciudad vieja, Yu Jian fue probablemente el niño que más cooperó con el feto fantasma, por lo que este último probablemente había estado hibernando en Yu Jian mientras completaba la maldición en la ciudad vieja. Después de que Yu Jian ingresó a la escuela secundaria, ese fue el momento más oscuro de mi vida. Se negó a hablar conmigo en absoluto, pero pasó su tiempo haciendo algo solo. Cuando lo golpeé o lo regañé, nunca tomó represalias, solo me miró hacia mí con frialdad. No era la forma en que uno vería a su familia. Quizás desde cierto momento, él había dejado de verme así. También fue entonces cuando comenzó a quedarse fuera hasta tarde y finalmente se escapó de casa. Para él, he buscado en Jiujiang quién sabe cuántas veces ya. Quizás me odiaba desde lo más profundo. No importa cuántas veces lo encontrara, aún me dejaría al día siguiente. Durante ese periodo, se metió en muchos problemas, algunos incidentes incluso involucraron a la policía. Después del día escolar terminó, dejó de regresar a casa en absoluto. Sabía que esto no podía continuar más. Me comuniqué con una academia privada famosa por sus estrictas reglas y lo inscribí en ella a pesar de que me costó mucho. En un nuevo entorno, la situación de Yu Jian pareció mejorar, y eso me dio una renovada esperanza en la vida. Pero eso solo duró unos meses antes de que la escuela me llamara. Los padres de los niños de su clase habían solicitado a Yu Jian sería expulsado. En ese momento, estaba nervioso. Traté de preguntar por qué, pero Yu Jian se negó a decir nada. Al final, me enteré por el director que todos los estudiantes dijeron que Yu Jian era mentalmente inestable. Exageraron sus acciones supuestamente locas, y de todos en su vecindad, solo su maestro de clase estaba de su lado. Ahorros en ese momento y usé mucho tiempo y dinero antes de que finalmente convenciera al director de que permitiera que Yu Jian se quedara. Pero las cosas simplemente no funcionaron. Durante el segundo año, el maestro de clase de Yu Jian fue despedido por cierta razón, y esa misma tarde, Yu Jian dejó la academia. Regresó a casa, se encerró en su habitación y se refugió él mismo del mundo. Cuando fui a la escuela para ayudarlo a terminar el procedimiento de suspensión, descubrí lo que había sucedido. La maestra de la clase fue la única persona que trató bien a Yu Jian, pero alguien comenzó un desagradable rumor de que era porque ella lo estaba seduciendo. Entonces parte de los padres inició un rumor, y así, la maestra se vio obligada a buscar un nuevo trabajo. La enfermera Yu miró la puerta cerrada del dormitorio. Después de un largo silencio, dijo. Después de escuchar la verdadera razón, no estaba enojada. En todo caso, todo lo que sentía era cansancio. Dejé de luchar y me rendí. Admití que Yu Jian es diferente de los niños normales y dejé de obligarlo a encajar el modo común. ¿Se ha quedado en casa desde que se escapó de la escuela? Chen He memorizó todo lo que había dicho la enfermera Yu. Podría resultar útil detrás de la puerta. Al menos cada vez que llego a casa, él está en su habitación, así que no creo que esté relacionado con ningún caso de asesinato. Está bien, creo que tengo todo lo que necesito. Chen He se puso de pie para caminar hacia la habitación. ¿Tienes una llave? Deseo conocerlo. Está bien, pero espero que no digas nada que lo agite. La enfermera Yu sacó un llavero de su bolso. Tenía una llave de repuesto para la habitación de Yu Jian. Los dos llegaron a la puerta y la enfermera Yu la abrió. Cuando la puerta se abrió un hueco, Chen He recibió un olor punzante. Se llevó la mano a la nariz por instinto, pero la enfermera Yu a su lado no parecía oler nada extraño. Hasta ahora, esta es la habitación más maloliente en la que he estado afuera de la puerta. Chen He usó la visión Yin Yang para mirar dentro de la habitación. Fuera de sus expectativas, no había un montón de basura ni ropa tirada, solo muchos montones de manuscritos usados. El papel cubría el suelo, la cama y la mesa. Estaban llenas de frases inconclusas y la mayoría de ellas carecían de sentido. En medio del mar de papeles se encontraba un hombre descalzo. No llevaba nada y era tan delgado como un riel. Al ver entrar a alguien, el hombre no respondió. Levantó las dos manos, que eran solo piel y huesos, y continuó escribiendo en su guión. Lo siento mucho. La enfermera Yu parecía estar acostumbrada a esto. Cogió la manta y la cubrió con ella. Fue entonces cuando el hombre finalmente reaccionó. Sus ojos embarrados se movieron hacia la puerta. Escaneó Chen He antes de volver a su papel. No pise su manuscrito, le dijo la enfermera Yu a Chen He. Entonces Chen He preguntó. ¿Te importaría darnos algo de privacidad? Tengo algunas preguntas que hacerle. Capítulo 1036. Un demonio a su alcance. Lo siento, pero no puedo dejar que hagas eso.
El niño es demasiado frágil mentalmente, cualquier palabra descuidada podría traumatizarlo. La enfermera Yu lo rechazó de plano. Incluso en este estado, todavía amaba profundamente a Yu Jian y hacía todo lo posible por protegerlo. El plan original de Chen He era convocar a los espectros rojos para realizar una inspección adicional en Yu Jian después de que su madre se fuera. Pero la enfermera Yu se negó a irse y Chen He no quería exponer el poder de Zhang Yi, por lo que abandonó el plan. Cogió un manuscrito al azar. Las oraciones escritas en él no tenían sentido, y todo lo que significaba era pura conjetura. Él le dio un regalo por amor. Las rosas son rojas, la sangre es roja. Las rosas pincharon su cuello, la sangre goteó de su cuello. Ella abrazó a los niños por amor. El abrazo fue tan fuerte que ella se negó a dejarlo ir. Una vez me mantuvieron en un candado tan fuerte que no podía respirar. Mis dedos se entumecieron como si estuvieran cubiertos de cemento. Quizás lo he experimentado. No, debo haberlo hecho. El contenido de cada página era diferente. Chen He leyó algunos de ellos y se dio cuenta de que estaban hechos de piezas de diferentes historias, catalogando el proceso de crecimiento de un niño. Por supuesto, así fue como lo vio Chen He. Para tomar prestadas las palabras de uno de los guiones, era una semilla plantada en una tumba. Las raíces se clavaron en los huesos y florecieron. El hombre usó esas palabras para describirse a sí mismo. Ya no se veía a sí mismo como humano. Estaba atrapado en su propio mundo, un mundo que era una versión diferente del mundo que habitaba. No importa lo que dijera Chen He, el hombre no tenía intención de responder. Simplemente siguió escribiendo. Con cada trazo de lápiz, parecía disminuir ante sus ojos. La habitación estaba muy silenciosa. Chen He había renunciado a la conversación. Recogió los manuscritos para leer. Sus ojos brillaban con interés como si fuera el mayor admirador del hombre. Uno estaba escribiendo y el otro leyendo. La enfermera Yu se quedó fuera. Creo que lo entiendo ahora. Chen He ordenó el manuscrito que había leído. Es una buena historia, pero es triste que el protagonista sea una persona viva y la trama esté inspirada en la vida real. Dejando el grueso manuscrito sobre la mesa, Chen He hojeó el cómic en su mochila y luego salió del dormitorio con la enfermera Yu. Cuando cerró la puerta, dejó caer su mochila en la puerta y regresó a la sala de estar con la enfermera Yu con las manos desnudas. ¿Viste la condición de mi hijo? No ha salido de este lugar durante mucho tiempo, así que no estaría involucrado en ningún caso de asesinato. Si insistes en hacer esa afirmación, tendré que llamar a la policía. Antes de ir a la escuela primaria, Yu Jian era un completo terror entre sus compañeros. Odiaba ver felices a otras personas y no sabía cómo responder a la amabilidad de otras personas. El mayor cambio ocurrió durante su segundo año en la academia. Después lo suspendieron, se encerró y dejó de salir. Ya no quería hacer daño a los demás. Como su madre, ¿te has preguntado alguna vez por qué? Chen He se sentó frente a la enfermera Yu. Sus ojos miraban fijamente el té turbio sobre la mesa. Estaba haciendo todo lo posible por cambiar, por convertirse en un buen niño, pero nadie le dio una oportunidad. Todos lo estaban intimidando y, finalmente, su mente se rompió. La explicación de la enfermera Yu estaba claramente sesgada a favor de su hijo. Una persona con un demonio viviendo dentro de él no se derrumbará tan fácilmente por la intimidación. Algo realmente especial debe haberle sucedido para darle una apreciación renovada de este mundo. Chen He se apoyó en el sofá. La maestra de la clase de Yu Jian era la única persona que se preocupaba por él. ¿Has intentado comunicarte con ella desde lo que le pasó a Yu Jian? La maestra se fue de Yu Jian después de eso. No tengo idea de a dónde se ha ido. Tuviste tiempo para encontrar un psicólogo, pero no pudiste perder un momento para hablar con ese maestro, dijo Chen He acusadoramente, pero la enfermera Yu reaccionó de manera extraña como si se negara a hablar sobre ese maestro. La verdad está ante tus ojos. No puedes evadirla para siempre. Cuanto más profundamente intentes ocultarla, más aterradora será la herida cuando esté expuesta. Chen He se puso de pie. Este es mi número de teléfono. Volveré esta noche. Espero que para entonces hayas cambiado de opinión. Si Yu Jian continúa así, su vida entera se arruinará. Caminando hacia el dormitorio, Chen He recogió su mochila. Se quedó en la puerta un rato, pero se fue sin decirle una palabra. Al salir del área, Chen He encontró un lugar protegido de la luz del sol y convocó a Men Nam. Entonces, ¿qué encontraste? Se han dejado muchas maldiciones sobre ese tipo. La razón por la que se volvió así es porque ha pasado por demasiadas maldiciones. Las primeras palabras de Men Nam sorprendieron a Chen He.
¿Eso significa que el feto fantasma una vez poseyó su cuerpo? Sí. Pregúntale a Zanji. ¿Cuáles son las posibilidades de que el feto fantasma todavía se esconda en Yujian? Chen He estaba emocionado. Yujian era como el feto fantasma, por lo que era la mejor oportunidad del feto fantasma. Dijo que es imposible saberlo, pero sucedió algo que rompió el vínculo entre Yujian y el feto fantasma, por lo que Yujian se encerró lejos del mundo. Menman transmitió la información de Zanji. Estaba tratando de resistir la maldición que el feto fantasma le dejó. El cambio de Yujian se debió a su encuentro con la maestra de su clase. Esa maestra sabrá lo que le sucedió, pero desafortunadamente, no tengo tiempo para salir de la ciudad para encontrarla. Después de dejar a Yujian, Chen He fue a la estación de policía. Con la ayuda de Lee Zhen, se reunió con Zhen Zhen. El chico se había recuperado muy bien. Todavía no había ningún concepto de muerte en su mente. Solo pensaba que su madre estaba dormida y a menudo preguntaba a los oficiales cuándo se despertaría su madre. El niño era muy lindo y todos en la estación lo amaban. Cuando intentaban obtener información de él, le llevaban bocadillos y dulces. Según la apariencia de Zhen Zhen, uno no lo ataría al feto fantasma. Jianlong, Beiye, Zhen Chun y la madre mentalmente enferma estaban inconscientes. Aparte del feto fantasma, solo Chen He sabía sobre el pasado de Zhen Zhen. Pero Chen He no planeaba compartir ese secreto con otros todavía. También esperaba que el niño creciera sin ningún trauma infantil. Después de hacerle algunas preguntas a Zhen Zhen, Chen He le pidió a la policía que ayudara a investigar al niño con el problema cardíaco y habló mal de los no sonrientes ante la policía para que prestaran atención a este grupo de monstruos que mantuvieron una sonrisa. Veces. La policía ayudó a Chen He a ahorrar mucho tiempo, para que pudiera concentrarse en su investigación sobre Yujian. Después de visitar la escuela y entrevistar a algunos de los estudiantes allí, Chen He se dio cuenta de que el problema era mucho más serio de lo que describió su madre. La policía tenía registros sobre Yujian. Antes de ir a la escuela secundaria, el hombre había sido un loco total con una inteligencia extremadamente alta, lo que era una mezcla peligrosa. Después de terminar su preparación, Chen He visitó a Yujian nuevamente esa noche. Capítulo 1037. El nuevo maestro. La visita a la casa de Yujian no fue diferente de cómo fue en la mañana. La habitación apestaba a un olor que solo Chen He podía reconocer, y dejaron comida fría sobre la mesa. Para convencer aún más a la enfermera Yu, Chen He trajo consigo algunos documentos, incluidos los archivos del caso de Yujian de la estación de policía. Mañana vendrá la policía, pero esta noche, deseo llevar a cabo un tratamiento sencillo con Yujian. Puedes pararte fuera de la puerta para observar, pero por favor no interrumpas. A Chen He solo le quedaban 4 noches. Tenía que lidiar con Yujian esa noche. Bueno. La enfermera Yu asintió con preocupación en sus ojos. ¿La policía vendrá a llevarse a Yujian mañana? Es demasiado frágil. Me temo que no sobrevivirá a un viaje a la estación. No se preocupe, la policía no lo maltratará. Chen He miró hacia el dormitorio. La comida de la bandeja todavía estaba intacta. Significaba que Yujian no había salido de su habitación. El tratamiento comenzará a la medianoche después de que se vaya de dormir. ¿Por qué tiene que empezar tan tarde? La enfermera Yu había conocido a Chen He hace menos de 24 horas. A pesar de que no pensó que Chen He la estafaría, pedirle que depositara toda su confianza en un extraño era pedir demasiado. Porque el tratamiento solo se puede realizar después de que se duerma. Para asegurarse de que Yujian durmiera profundamente, Chen He incluso había preparado una botella de pastillas para dormir. Charlaron hasta las 11:30 p.m. Chen He cogió la llave de la enfermera Yu y se detuvo cuando estaba en la puerta. ¿No vas a entrar? Por favor, quédate callado. Chen He convocó en silencio a Mennan y lo hizo revisar la habitación primero. Después de recibir la luz verde de Mennan, suspiró. Yujian estaba dormido. Ahora, solo necesitaban esperar hasta la medianoche. Yujian era más compatible con el feto fantasma en cuanto a personalidad y hasta ahora era el único niño que había interactuado voluntariamente con el feto fantasma. Por tanto, debería ser el mejor candidato. Sin embargo, lo único que preocupaba a Chen He era su pelea. Fan Yu había perdido la memoria. Los otros niños perdieron el sentido del olfato, el oído o la vista. Las deficiencias que tenían eran observables, pero Yujian era diferente. Al chico no parecía faltarle nada. Lo que le había quitado el feto fantasma debería ser algo muy importante para un ser humano. Podría ser una emoción como la humanidad o el amor.
A la medianoche, Chen He abrió la puerta del dormitorio y vio a Yu Jian apoyado contra la pared con las mantas envueltas alrededor de él. Tenía la cabeza agachada y una puerta rojo sangre estaba al lado de su cama. La puerta estaba completamente dominada por vasos sanguíneos. Pulsaron violentamente en la puerta como si estuvieran vivos. La puerta parecía mucho más aterradora que una puerta real. ¿Qué es eso? La enfermera Yu dejó escapar un grito ahogado. Aunque no era ruidoso, todavía molestaba a Yu Jian. Chen He no vaciló. Sabía que la puerta desaparecería si Yu Jian se despertaba, así que corrió hacia ella. Llevando la mochila, abrió la puerta con la ayuda de los espectros rojos. La gruesa capa de sangre lo envolvió como si estuviera entrando en un charco de sangre. Chen He se quedó sin aliento y luchó con ambas manos cuando comenzó a caer. Sus ojos no lograron ver y el sonido de un libro volteando resonó en sus oídos. Se sentía como si muchas criaturas se arrastraran sobre él. No pudo ver lo que eran. Parecían ser gotas de sangre congeladas y se estaban congregando detrás de él. ¿Por qué viniste a buscarme? Una voz extraña sonó junto a su oído. Chen He sintió un par de manos sobre sus hombros. La sensación de caída fue desapareciendo lentamente, y abrió los ojos. ¿Quién eres tú? Él gritó. Los alrededores eran silenciosos y la atmósfera era extraña. Sus ojos se enfocaron lentamente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba dentro de la sala de equipos de una escuela. Detrás de él había una puerta de hierro negro puro, y había muchos estudiantes dándole una mirada extraña. ¿Otra escuela? Chen He frunció el ceño. Metió la mano en su mochila y miró a los estudiantes alerta. Si alguien se atrevía a venir por él, sería recompensado con un martillo en la cabeza. Chen He, ¿qué estás haciendo? Había un gordo de cara redonda en el pasillo que llevaba una pila de libros de ejercicios. Miró a Chen He con un suspiro. La gente suele llegar tarde unos minutos, pero te perdiste una clase entera. Eso es un gran logro. ¿Sabes mi nombre? Chen He se dio cuenta lentamente de que algo andaba mal. Estaba familiarizado con su entorno. Aquí era donde había ido a la escuela, y el gordo era su monitor para la clase de matemáticas. Yu Jian podría haber ido a la misma escuela que yo, pero ¿cómo podría tener los mismos compañeros de clase? ¿O este no es el recuerdo de Yu Jian sino el mío? De los estudiantes que pasaban, la mayoría de ellos eran irreconocibles. Esto era demasiado complicado para que Chen He actuara precipitadamente. Se quedó donde estaba e intentó llamar a los espectros rojos. La única respuesta suave vino de Shu Yin. Por alguna razón, esta puerta era mucho más estable que una puerta real. Fue resistente a la interrupción de otros espectros rojos. No pudieron salir de sus objetos de posesión, ni siquiera para hacer una simple comunicación. Este es un gran problema. El mundo de Yu Jian detrás de la puerta era demasiado estable. De hecho, era la cama perfecta para un dios demonio dormido. No puedo tener tanta suerte, ¿verdad? Solo hay 9 puertas, y ya encontré al feto fantasma en la puerta número 5. Las emociones de Chen He entonces eran difíciles de describir. Estaba feliz y preocupado. Si hubiera sabido esto antes, habría ido a convencer primero al hijo de la señora del túnel y a la mujer del pozo en Coffin Village. Sonó la campana de la escuela y los estudiantes regresaron lentamente a sus aulas. Solo Chen He se quedó donde estaba. ¿No vas a clase? Escuché que vamos a conseguir una nueva maestra. ¿Le vas a dar problemas en su primer día? El chico de cara redonda era un charlatán, pero era una persona amable de corazón. En la mente de Chen He, a pesar de que no era un amigo cercano del niño, se habían copiado antes las tareas escolares. Me iré ahora. Chen He no se atrevió a sobresalir antes de enterarse de lo que estaba sucediendo. Llevó su mochila y corrió al salón de clases. Al entrar en el escenario familiar, la memoria de Chen He fue evocada nuevamente. Este era mi salón de clases en el primer año de secundaria. Sentado en su asiento, Chen He miró por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes de lluvia, bloqueando el sol. La escuela no era grande y estaba rodeada de bloques de edificios antiguos. Espera, ¿estamos en la ciudad de Liwan? Sus ojos seguían mirando por la ventana. Chen He se dio cuenta de la escala de este escenario, y el problema clave era que todos los edificios parecían provenir directamente de su propia memoria. ¿Por qué sucedería algo así? ¿No debería la puerta reflejar la experiencia del empujador de la puerta? ¿Es esto una trampa tendida por el feto fantasma? Chen He le agarró las manos y su cerebro se agitó a toda marcha, proponiendo todo tipo de posibilidades. La maestra Lee está de baja por maternidad.
Esta será su nueva maestra de inglés. Por favor, denle una cálida bienvenida. La voz de un hombre de mediana edad llegó desde la puerta principal del aula. Fue seguido por pasos cuando una mujer joven vestida con un traje y pantalón negro se movió al podio. Su cabello negro le llegaba a los hombros. Llevaba un maquillaje muy ligero y vestía de manera informal. Cuando sonrió, su rostro se iluminó con amabilidad y simpatía como un viento acariciante en verano. Buenos días, estudiantes. Soy su nuevo profesor de inglés. Mi nombre es Zanya. Cheng-he no podía recordar lo que dijo la maestra a continuación porque su mente se hizo añicos cuando escuchó el nombre de Zanya. Lentamente levantó la cabeza para mirar el podio. Sin darse cuenta, Cheng-he saltó de su asiento. Capítulo 1038. ¿Realmente me tratas como a un niño? Oye, estudiante. Tú, ¿por qué estás de pie? Siéntate. El hombre de mediana edad miró a Cheng-he, pero el último no respondió. Tosió 2 veces antes de llamar la atención de Cheng-he, y Cheng-he regresó rápidamente a su asiento. Hermano, ¿qué fue eso? El niño de cara redonda le susurró a Cheng-he, pero no respondió mientras mantenía los ojos pegados a Zanya en el podio. La academia privada Western Hyujian se cerró hace 6 años. Zanya murió un año antes. Si la línea de tiempo es correcta y si esa tragedia no sucedió, ella se vería así a los 25. Al ser observada por Cheng-he, la profesora le sonrió antes de volverse hacia otros estudiantes. Cheng-he respiró hondo y se obligó a calmarse. Escondió la mochila debajo de la mesa y la abrió para inspeccionar el artículo del interior. Nada había cambiado, pero el cuento antes de dormir de Zanya había vuelto a salir corriendo del compartimento y se había colocado encima de todo lo demás. El hombre de mediana edad se fue y Zanya comenzó su primera lección. Cheng-he, que estaba sentado junto a la ventana, estaba leyendo el cuento antes de dormir de Zanya. El libro rojo sangre estaba lleno de páginas vacías. Todas las historias sangrientas habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Después de entrar en el mundo de Zanya, las palabras parecían haber desaparecido también. ¿Cuál es el uso real de este libro? ¿Por qué las palabras desaparecen cada vez que entro al mundo detrás de la puerta? ¿Dónde han ido? Cuando abrí la puerta por primera vez, sentí como si hubiera caído dentro de un mar de sangre. Podría haber muerto por asfixia si no fuera por un par de manos que me agarraron. Recordé haber oído la voz de un hombre extraño, preguntándome por qué vine a buscarlo. ¿Podría ese hombre ser Yu Jian? La mente de Cheng-he era un lío embarrado. Se derrumbó sobre la mesa, apoyado contra el libro que incluso los espectros rojos temían. Necesito ordenar mis pensamientos. Este mundo es demasiado único. La posibilidad de que el feto fantasma se esconda aquí es demasiado alta. Cheng-he tomó el bolígrafo de la mesa y comenzó a escribir en el libro. La escuela y los edificios fuera de la escuela son todos de mi memoria. Hasta ahora, de las personas que han aparecido, 2 de ellas son de mi memoria. No tengo ningún recuerdo del resto del alumnado. Esta es la primera vez he visto a ese hombre de mediana edad que trajo a Zanya al aula. Por lo tanto, el mundo probablemente se construyó sobre el marco de mi memoria, pero se mezcló con los recuerdos de otra persona. Cheng-he había encontrado diferentes recuerdos creando un mundo similar antes. Era la escuela del más allá, un escenario normal de 3 estrellas que se convirtió en un escenario de 4 estrellas después de que siguió absorbiendo los recuerdos de los estudiantes y combinando los escenarios. Pero el mundo detrás de la puerta de Yu Jian era diferente en el sentido de que no se sentía opresivo. Si Cheng-he no estaba seguro de haber empujado la puerta para abrirla, podría haber pensado que todavía estaba en algún lugar fuera de la puerta. Todo era demasiado real, como en la realidad. Parece que me he perdido algo crucial. Actualmente, me falta demasiada información. Necesito obtener más pistas de Zanya y del monitor de la clase de matemáticas. Cheng-he enumeró los detalles conocidos en el cuaderno y planeó qué hacer a continuación cuando de repente se dio cuenta de que todos los estudiantes se habían calmado y lo estaban mirando. Las manos, sobre las que descansaba la cabeza, se movieron lentamente hacia abajo. Cheng-he miró hacia un lado y un aroma floral le hizo cosquillas en la nariz. Presta atención durante la clase. Zanya se paró detrás de Cheng-he y usó su libro para golpear suavemente a Cheng-he en la cabeza antes de que ella se alejara. Al ver a Zanya alejarse, Cheng-he tocó el lugar donde lo había golpeado antes. La mujer que tenía ante él se superpuso con esa mujer en su mente, y un sentimiento mixto nació en su corazón. La clase pronto terminó. Cheng-he no había hecho nada más que mirar a la maestra.
Si Zanya realmente fuera mi maestro en la escuela secundaria, habría obtenido al menos otros 100 puntos en mi prueba. Deja de engañarte, hermano. La clase ya terminó, y ni siquiera sacaste el libro de texto. El chico de cara redonda se sostuvo la barbilla. Es hora de despertar, hermano. Deja de soñar. Deberías prestar atención a tus estudios de vez en cuando. No lo entiendes. No soy yo quien está soñando. Chen He agarró su mochila y se fue a perseguir al maestro. Sabía que era de mala educación llamarla por su nombre en el pasillo, por lo que deliberadamente se acercó a la nueva maestra antes de preguntar. Zanya. Al escuchar su voz, Zanya se sorprendió antes de sonreír a Chen He. Tienes que llamarme señorita Zanya. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Realmente ya no me recuerdas? Chen He preguntó inquisitivamente. El mundo detrás de la puerta se hizo a partir de los recuerdos del empujador de la puerta. Por lo tanto, la gente recordaría al empujador de la puerta. Por supuesto que te recuerdo. Zanya miró a Chen He con seriedad y su expresión cambió. Eras ese chico que no estaba prestando atención en clase antes y estaba demasiado ocupado garabateando. ¿Garabatos? Chen He miró a Zanya ante él. No tenía idea de qué tipo de impresión le presentó a Zanya en ese momento. Quizás ella realmente se había olvidado por completo de él. En realidad, estaba tomando notas. Chen He sacó el libro de cuentos de la mochila y se lo mostró a Zanya. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es este un plan para la historia en la que estás trabajando? Zanya se sorprendió. ¿Cuándo dije eso? No importa lo que dijera Chen He, Zanya lo trató como un maestro a un estudiante. Ella mantuvo una sonrisa en su rostro. Rápido, regresa a clase. Apoyo tu pasatiempo de escribir novelas siempre que no afecte tu educación. El Zanya que tenía ante él había perdido la timidez de la juventud y adquirió la madurez y la dulzura que acompaña a la edad. Realmente me tratas como a un niño. Chen He retomó el libro de cuentos. ¿Pero no eres un niño? Zanya involuntariamente reveló una expresión linda. Ya que eres el maestro, te escucharé y volveré a clase. Chen He cargó la mochila y volvió corriendo al salón de clases. A mitad de camino, se volvió para mirar y vio a Zanya entrar en la sala de profesores. Entonces, así es como se ve Zanya cuando sonríe. La transforma por completo, y es un poco ridículamente hermosa. Al mirar su sombra, Chen He suspiró. No es frecuente que pueda intimidar a Zanya, pero esta vez vino como maestra, y eso es un desafío. Al regresar al aula, Chen He se distrajo durante la clase. Usó Yin Yang Vision para observar la pequeña ciudad desde su asiento. Esta era definitivamente la ciudad de Liwan, pero era diferente de la caótica y enloquecedora ciudad de Liwan que recordaba. La gente era amable y el ambiente agradable. No podía sentir un rastro de emociones negativas, mucho menos el feto fantasma. ¿Es este lugar como School of the Afterlife? ¿Cambiará después de la medianoche? Tú por la ventana, por favor ven y resuelve este problema en la pizarra. La voz de un hombre salió del podio. Chen He respetaba al maestro. Se puso de pie, miró la pizarra y declaró en voz alta. No sé cómo hacer eso. Capítulo 1039. Esto probablemente sea felicidad. El profesor de matemáticas estaba perplejo. Miró a Chen He por un rato antes de golpear la regla en el podio. Siéntate y deja de mirar por la ventana. Dunmin, ven y resuelve esto. El niño de cara redonda caminó hacia el tablero mientras Chen He metía la mano en su mochila. Todo aquí se siente demasiado normal, tan normal que algo debe estar mal. Se sintió como una vida antes de que la clase finalmente terminara. Chen He abordó al chico de cara redonda y lo llevó a una esquina. ¿Qué estás haciendo? Estás siendo demasiado obvio si quieres tomar prestada mi tarea para copiar. Quiero preguntarte algo. Tienes que responderme honestamente. Chen He se señaló a sí mismo. ¿Qué tipo de persona soy yo a tus ojos? Un estudiante solitario, sarcástico e impopular con una actitud horrible en clase. El niño de cara redonda no se contuvo y dejó que Chen He lo tuviera. ¿Siempre has tenido una opinión tan mala de mí? Chen He miró esa cara redonda familiar. Aunque sabía que el chico estaba diciendo la verdad, era difícil estar feliz de escuchar eso. Supongo que sí. El chico de cara redonda no parecía darse cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba. Bien, haré otra pregunta. ¿Han sucedido cosas extrañas en nuestra escuela últimamente? Como ruidos provenientes de un salón de clases supuestamente vacío o muestras en movimiento en el laboratorio. El rostro abiertamente curioso de Chen He ablandó el corazón del niño. Sacó un folleto de resultados de su mochila y se lo entregó a Chen He.
¿Por qué me muestras esto? Chen He aceptó el folleto y vio que Dunmin era el segundo en su clase. Soy uno de los 10 mejores estudiantes de todo el grado y el segundo de la clase, ¿y vienes a preguntarme acerca de las historias de fantasmas en nuestra escuela? ¿Qué tienen que ver tus buenos resultados con las historias de fantasmas? ¿Un buen estudiante no se encontrará con una historia de fantasmas? La razón por la que mis resultados son buenos es porque paso el tiempo que otros pierden estudiando pruebas sin sentido. Es suficiente. Si no fueras un buen tipo, te presentaría una historia de fantasmas en este mismo momento. Chen He estaba bastante sin palabras, pero considerando la edad de la persona con la que estaba tratando, podía entender por qué. No voy a rebajarme a su nivel. Siguiente pregunta, ¿sucedió algo malo en nuestra escuela, como acoso escolar o accidentes entre el cuerpo estudiantil? ¿Qué hay en esa cabeza tuya realmente? El niño negó con la cabeza y recuperó su folleto de resultados. ¿Has estado bajo demasiada presión últimamente? Por otra parte, tus resultados son el cuarto desde abajo, y están empeorando. Será difícil responder a tu familia. Mi sugerencia es que te concentres en tus estudios y olvides sobre todas las demás tonterías. El niño volvió a guardar el folleto en su mochila y se marchó. El chico tiene la misma actitud que recuerdo. Chen He no había sido tan buen amigo de Dunmin. Se habían acercado porque ambos estaban aislados del resto de la clase por diferentes razones. Eran como víctimas encontradas en el mismo barco. No hubo camaradería. Pronto, la escuela quedó bastante desierta y el lugar se tranquilizó. Chen He no se fue. Decidió quedarse y explorar la escuela. Con este lugar como centro, luego ampliaría su exploración al resto de la ciudad. Tengo que tener cuidado. El sol casi se ha puesto. El cielo se oscureció y la atmósfera se volvió más siniestra. La noche no será tan cálida como el día. El pueblo se quitará el disfraz y revelará sus colmillos, mordiendo a cada persona inocente. Chen He volvió al bloque educativo. Llevó la mochila y miró en cada salón. Revisó muchas habitaciones pero no vio nada fuera de lugar. Caminó todo el camino hasta el techo, donde escuchó pasos. Ya es después del horario escolar. ¿Quién estaría en el techo? Sosteniendo el martillo, Chen He entró en el pasillo. La puerta del tejado no estaba cerrada con llave, y la abrió un poco. El techo de la escuela era el lugar más cercano al cielo. Si levantaba la cabeza, se sentiría como si las fuertes nubes de lluvia cayeran sobre él. No hay nadie aquí. El viento helado le mordió la piel y las gotas de lluvia cayeron sobre su rostro. La lluvia llegó muy de repente. Chen He apartó la mirada y bajó las escaleras. Cuando planeaba salir del bloque de educación, la lluvia comenzó a llover. Esto debería ser lluvia normal, ¿verdad? La lluvia detrás de la puerta puede contener una maldición o resentimiento. Chen He extendió su palma hacia afuera hacia la lluvia. La gota de lluvia se acumuló en su palma y los escalofríos se filtraron en su piel. Puede que este no sea el primer día lluvioso que encuentro en el mundo detrás de la puerta. Debería prestar atención a cualquier fantasma que posea un paraguas. Debería haber muchos. Después de todo, ¿no siempre han sido buenos escondite de los espíritus en la cultura moderna? Chen He estaba distraído cuando una sombra se cernió sobre él. ¿Quién es igual? Girando su cuerpo, Chen He vio a Zhang Ya sorprendido. ¿Por qué sigues aquí? ¿Olvidaste traer un paraguas? Zhang Ya estaba detrás de Chen He sosteniendo un paraguas. La sombra era del paraguas que ella sostenía sobre su cabeza. Eran las únicas personas que quedaban en el bloque de educación. Chen He miró a Zhang Ya y abrió los labios. Pero de repente su corazón se aceleró y dio un paso atrás. Al ver lo nerviosa que estaba Chen He, una sonrisa divertida apareció en el rostro de Zhang Ya. ¿Me tienes miedo? No. Está bien, entonces. ¿Quién sabe cuándo dejará de llover? Te acompañaré a la parada del autobús. Zhang Ya caminó hacia el lado de Chen He con el paraguas. Ven entonces. Chen He, quien siempre tomó la iniciativa, de alguna manera se encontró siguiendo las instrucciones de Zhang Ya, y la idea de su investigación fue abandonada. El olor a champú le llegó a la nariz. Los ojos de Chen He seguían vagando hacia Zhang Ya. Probablemente así era como se sentía la felicidad. La lluvia siguió cayendo. Los peatones se apresuraron a encontrar un refugio. Las farolas se difuminaron a través de la cortina de lluvia, y el mundo entero fue tragado por el sonido de la lluvia. Zhang Ya, HMM. ¿Dijiste algo? Zhang Ya escuchó a Chen He decir algo, pero la fuerte lluvia lo bloqueó. No es nada. Deberías caminar al otro lado de mí. Los autos podrían salpicar agua en tu ropa. No queremos eso.
Chen He cargó su mochila y corrió al otro lado. Entonces notaron los hombros mojados del otro. Ninguno de los dos quería que el otro se mojara, así que ambos se mojaron por la lluvia. Caminando por la calle lloviendo, ninguno de los dos habló hasta que llegaron a la parada de autobús más cercana a la escuela. ¿Qué autobús vas a tomar? Ruta 104. Chen He dio una respuesta al azar y se quedó en silencio junto a Zhang. No quiso hablar. Solo quería robarle miradas. El mundo detrás de la puerta fue creado a partir de su memoria. Aunque tenía sus absurdos, la mayoría era un reflejo de la realidad. La razón por la que Zhang ya apareció en forma tuvo algo que ver con la propia memoria de Chen He. Mi autobús está llegando. Será mejor que vuelvas a casa pronto y dejes de holgazanear. Zhang ya sacó su teléfono. Este es mi número. Envíame un mensaje cuando estés en casa para que sepa que estás a salvo. Después de intercambiar números de teléfono, Zhang ya se subió al autobús de la ruta 4 y saludó a Zhang ya a través de la ventanilla del autobús. El autobús desapareció bajo la lluvia, pero Chen He todavía estaba donde estaba. Capítulo 1040. ¿Por qué no volviste a casa? A la Zhang ya detrás de la puerta de Yujian le gusta sonreír, y es bonita cuando sonríe, pero de alguna manera, siento un rastro de tristeza escondido detrás de ella. ¿Y ella me reconoce o no? ¿La aparición de esta Zhang ya es una coincidencia? ¿O fue influenciado por ese libro de cuentos? El punto de inflexión en la vida de Yujian fue cuando su propio maestro de clase renunció. Fue durante ese período que se volvió contra el feto fantasma. En otras palabras, una de las personas más importantes en el mundo detrás de la puerta de Yujian es su maestro, la única persona que le prestó ayuda durante el período más difícil de su vida. ¿Su intención es que yo pase por lo que él pasó, usando mis recuerdos para replicar su pasado? Apoyado en el tablero de anuncios, Chen He miró hacia la lluvia que de alguna manera se sintió apropiada. Independientemente de la razón, tal vez esta sea una buena oportunidad para conocer a Zhang. Chen He se dio unas palmaditas en la cara y se obligó a soltarse. Esto puede parecer y sonar como un drama romántico de la escuela secundaria, pero en esencia, sigue siendo una historia de fantasmas. No debo bajar la guardia. La lluvia no parecía que fuera a detenerse pronto. Chen He tomó prestado un paraguas de un extraño que pasaba y regresó a la escuela. El cielo ya estaba oscuro. Este mundo no parecía tener un buen concepto del tiempo. Todo sucedió en un momento y cambió muy rápido. Sosteniendo el martillo, Chen He vagó por la escuela. Incluso cuando cae la noche, todavía no hay señales de fantasmas o espectros. ¿Sigue siendo esta la ciudad de Liwan que recuerdo? No hubo asesino ni espectro rojo. Era solo una pequeña ciudad normal y típica. A Wu Shen le robaron la voz, por lo que a todos detrás de su puerta le cosieron los labios. A Jian Ming le robaron la audición, por lo que su mundo estaba excepcionalmente tranquilo. A Fan Yu le robaron la memoria, por lo que su mundo era gris y blanco. La similitud entre estos niños elegidos por el feto fantasma es que hay algo que falta en los mundos detrás de sus puertas. Lo que se vieron privados se reflejó en los peatones detrás de la puerta, pero este mundo es obviamente diferente. Todos parecen normales. No parece que están deformados de alguna manera. Chen He estaba en el pasillo sosteniendo el paraguas cuando su teléfono vibró de repente. Zhang Ya. ¿Por qué me llama? Chen He miró el identificador de llamadas y luego respondió la llamada. ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no estás en casa todavía? La voz bastante enojada de Zhang Ya llegó a través del teléfono. ¿Cómo sabes que no estoy en casa? Chen He se sorprendió y la pregunta se escapó instintivamente. Tu padre está muy preocupado por ti. Te está buscando por todas partes. ¿Sabes a cuántas personas ha llamado? ¿Mi padre? Bueno, ese era otro personaje que Chen He no esperaba que apareciera. Sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Dónde está? Iré a buscarlo ahora. Su sangre corría por su cuerpo. Chen He tomó el paraguas y salió corriendo de la escuela. Un fuego pareció encenderse dentro de él. No será mi verdadero padre, ¿verdad? ¿Podría ser una trampa tendida por el feto fantasma? Se apresura hacia la escuela. Un estudiante dijo que te vio regresar a la escuela. Gracias. Al colgar, Chen He llevó su pequeño cuenco de esperanza como una vela en su brazo y cargó bajo la fuerte lluvia. Salió corriendo por las puertas de la escuela, pasó la parada del autobús y la tienda de conveniencia antes de detenerse en un cruce. El tráfico era denso y diferentes caminos conducían a diferentes destinos. Chen He. Una voz familiar vino del lado opuesto de la calle. Chen He se volvió hacia la voz, y un hombre con una chaqueta vieja corría sobre el paso de cebra.
Era un poco más bajo que Chen He. El hombre que normalmente era tan soleado tenía sus arrugas arrugadas por la preocupación. La lluvia le empapó la chaqueta y el hombre corrió al lado de Chen He, todavía recuperando el aliento. De repente, cerró el paraguas y golpeó a Chen He en su brazo. El sonido era fuerte, pero no doloroso. Era más para mostrar. ¿Por qué no volviste a casa después de la escuela? Si tienes algo que asistir, deberías informarme. No te habría detenido. ¿Sabes lo preocupados que estábamos tu hermana y yo? Al mirar el rostro familiar, a pesar de que no se habían conocido en más de un año, el hombre parecía mucho más delgado y había más canas en su cabello. Chen He no habló. La vela en su corazón estaba lentamente abrumado por la lluvia. Cuando vio por primera vez al hombre, Chen He supo que no era su padre. Era solo un producto de su memoria, una parte que eventualmente desaparecería. Tú no eres él. Sosteniendo el paraguas, Chen He caminó hacia el hombre y levantó el paraguas sobre sus cabezas. La voz era familiar y estaba llena de disciplina, preocupación y decepción. Todas estas cosas se tejieron juntas para completar la imagen perfecta de un padre. No tomaron el autobús y caminaron a casa. El hombre inicialmente estaba bastante enojado, pero después de algunas palabras severas, dejó de hablar. El padre y el hijo caminaban en silencio bajo la lluvia. Cuando estaban casi en casa, el hombre de repente le indicó a Chen He que esperara. Fue a la tienda cercana a comprar 2 manitas de cerdo estofadas. Cuando salió, vio a un anciano vendiendo verduras en una carretilla. Estaba parado cerca de la tienda para evitar la lluvia. Probablemente debido a la lluvia, la mercadería no se vendía tan bien, y después de un día entero bajo la lluvia, parte de las verduras ya se veían bastante podridas. El hombre sacó su billetera y caminó hacia el anciano. Luego regresó con 2 bolsas grandes de verduras. Ayudó al anciano a limpiar su carro antes de regresar para unirse a Chen He. ¿Podemos terminar tanta comida? Chen He bajó lentamente la cabeza, murmurando la siguiente oración de su memoria. Está bien. Tenemos una nevera que puede almacenarlos durante mucho tiempo, está bien. El hombre se encogió de hombros. Tenemos una nevera que puede almacenarlos. Podemos racionarlos. Los dos entraron al pasillo. Antes de llegar a su casa, se abrió la puerta de una de las casas. Una niña de unos 13 años asomó la cabeza. Cuando escuchó los pasos desde el interior de la habitación, estaba demasiado emocionada para esperar a que llegaran a la puerta, así que se apresuró a abrirla primero. ¿Encontraste a mi hermano mayor? Tartamudeó la chica, y sus manos temblaban incontrolablemente. Colgó junto a la puerta y sus labios estaban ligeramente desiguales. El espacio entre sus dientes era más ancho de lo normal, pero tenía una sonrisa angelical en su rostro. Ruoyu, vuelve rápido y ten cuidado de no tropezar. El hombre llevó las bolsas y 2 manitas a la habitación. Chen He lo siguió en silencio. La habitación estaba escasamente amueblada, pero la sensación era cálida. Gran, hermano mayor, la niña parecía de 13 años, pero actuaba como una niña de 5 años. Cuando vio entrar a Chen He, se acostó de lado como una muñeca. Ruoyu. Luo Ruoyu. Ese era el nombre de la hija del director Luo. Ella sufría del síndrome de Angelman. Después de su fallecimiento, el director Luo había depositado sus cenizas en el parque temático. De hecho, New Century Park fue construido para ella. Fin del capítulo.